Hoy estamos conversando sobre lo que trae esta reconversión y me da mucho gusto que tenemos con nosotros a Alberto Afiuni como invitado especial. Alberto es gerente general de Ernst & Young en Venezuela y va a compartir con nosotros seguramente unas ideas muy interesantes. Yo soy Ruth Criboy. Y yo soy Tamara Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de En Síntesis, nuestro podcast dedicado a analizar temas relevantes de la economía venezolana y su impacto en el día a día de nuestras vidas. Aspiramos a crear un espacio útil para aportar la mayor y mejor comprensión de los distintos temas de nuestra economía y las inquietudes que llevamos en nuestras mentes. Aquí trataremos de dar respuestas asertivas a las múltiples inquietudes que surgen en la cambiante economía venezolana, aportando nuestra experiencia de más de 40 años navegando en este entorno, asesorando empresas nacionales e internacionales. En este espacio también vamos a contar con invitados especiales que vendrán a compartir con nosotros su visión y sus experiencias. Bueno, finalmente llegó esta reconversión esperada, ansiada, entrará en vigencia el 1 de octubre. Vamos a dividir todas las cifras por 1 millón a partir de ese 1 de octubre. También nos han informado que vamos a tener un nuevo cono monetario, una nueva familia de especies monetarias. Vamos a tener una moneda y billetes de denominación de 5, de 10, de 20, de 50 y hasta 100 bolívares en esta primera tanda. Yo creo que lo de los 6 dígitos es una cosa no solo esperada, muy bienvenida, es una simplificación de la vida nacional, para decirlo en muy pocas palabras. Ahora, esto viene, las dos cosas juntas, viene la reexpresión de la moneda, un cono monetario y el anuncio de un bolívar digital. ¿Cómo es esto de un bolívar físico y un bolívar digital? ¿Realmente tenemos eso, Ruth? Bueno, en realidad, por los momentos, lo de bolívar digital no pasa de ser un nombre, porque no existe todavía y no sabemos cuándo ni cómo lo tendremos. Okay. Pero el bolívar digital está en el horizonte. En algún momento pienso que tendremos una moneda digital emitida por el Banco Central de Venezuela que va a ser idéntica al efectivo, en tanto que sus tenedores tendrán una creencia contra las reservas del Banco Central, pero va a ser digital. Hay muchas preguntas en el aire y yo creo que ese puede ser un tema interesante para nuestro próximo podcast. Excelente, excelente. En el anuncio nos informan que va a seguir siendo la nomenclatura VES, el código ISO. ¿Cómo es eso y el cambio de nombre? Bueno, el código ISO es una nomenclatura internacional para identificar las operaciones en bolívares. Y allí ciertamente, como tú dices, va a seguir siendo VES. Eso viene del bolívar soberano, porque entendemos que no cambia el código ISO, que es una nomenclatura internacional para identificar las operaciones en bolívares. Nosotros, en Venezuela, tendremos que identificar como bolívar digital los valores en los registros contables y en las series estadísticas para diferenciarlas de las versiones anteriores. Esto parece un enredo en este momento. Yo creo que se va a ir aclarando. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que el bolívar digital está en el horizonte, la digitalización del bolívar no cambia el curso de la economía. Lo que acabas de decir hace un minuto me hizo recordar que es relevante también que esto, por muy esperado que fuera, es imprescindible y muy apropiado tener una campaña de divulgación y educación, porque todo el mundo debe digerir correctamente el hecho de que sus haberes y sueldos pasan a ser reducidos en 2 dígitos y que sepa que eso no es en realidad ningún perjuicio. Creo que esa es una labor comunicacional fundamental que hay 2 meses para llevar a cabo apenas. Alberto, te toca. Bienvenido. ¿Qué opinas de esta reconversión? ¿Qué le trae esta reconversión a las empresas?
Bueno, gracias Ruth, gracias Tamara. Para mí es un privilegio y un honor acompañarlos en este podcast. De verdad que ustedes son unas profesionales excepcionales y para mí, bueno, nuevamente un honor acompañarlas, ¿no? Y además que me encanta este nuevo formato que están utilizando, me parece sumamente disruptivo, ¿no? Y yo creo que es lo que necesitamos los empresarios y los líderes de empresas, estar, bueno, al día a día para, bueno, seguir surfeando esta tormenta perfecta, ¿no? Bueno, la información que tenemos al momento, estamos esperando que se emita, bueno, se publique la gaceta respectiva y también las publicaciones o comunicados del Banco Central de Venezuela, pero al momento la información que tenemos es, como tú mencionas, una eliminación de 6 dígitos. Se está llamando reexpresión, que en nuestra opinión es muy similar a lo que es a una reconversión, simplemente eliminar esos 6 dígitos. Creo que a nivel práctico, ¿ok? O conociendo lo que había experimentado las empresas en Venezuela con este desbordamiento de los dígitos, donde tenían que, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista operativo, tener que segmentar o dividir o picar las transacciones rutinarias del día a día. Creo que esto va a generar un efecto práctico a nivel positivo, a nivel de los sistemas de información, porque va, de forma al menos temporal, va a eliminar ese overflow, ese desbordamiento de dígitos que están experimentando las empresas en Venezuela, ¿no? Y ya las gerencias habían tomado algún tipo de medidas, había creado algún tipo de, dependiendo del sistema de información que utilizaban, se había creado algún tipo de moneda virtual o moneda artificial para nuevamente poder seguir operando y seguir de alguna manera operando de forma razonable en este entorno tan complicado, ¿no? Entonces, bueno, las primeras implicaciones que vemos, lógicamente hay que adecuar los sistemas de información contemplando esa nueva normativa que debe estar por emitirse con respecto al redondeo. Yo creo que en base a las conversaciones y lo que hemos escuchado, se están tratando de implementar o considerar las lecciones aprendidas en las últimas reconversiones monetarias con respecto a temas de redondeo. Se van a tener que nuevamente adecuar los sistemas de información, se van a tener que revisar qué implicaciones financieras, contables o fiscales puedan tener la adopción de esa nueva reconversión. Y el tiempo es bastante corto, ¿ok? El tiempo que han estipulado, porque esto entra en vigencia el primero de octubre, es bastante corto. Entonces tenemos que tomar las medidas lo antes posible. Muchas empresas ya se habían preparado. Nosotros no esperamos ningún impacto significativo a nivel de lo que pueda generar el redondeo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, pero sí hay que tomar las medidas pertinentes. Creo que lo más importante es adecuar los sistemas de información, estar muy pendiente de los respaldos, estar muy pendiente de la metodología de conversión de saldos de los estados financieros de periodos anteriores y resguardar toda la información pertinente y, lógicamente, adecuar, como lo mencioné, los sistemas de información. En algunos casos, dependiendo del ERP que tengan las empresas, tienen que hacer un upgrade de dichos sistemas porque hay fórmulas definitivamente para poder implementar dicha reexpresión o reconversión, ¿no? Creo que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo que están experimentando las gerencias en Venezuela, es un problema menos a nivel para evitar ese desbordamiento. Si hago énfasis que dado los niveles, y ustedes lo conocen bastante bien, los niveles de inflación que tenemos, esto puede ser una medida netamente temporal, ¿no? Por eso siempre hacemos bastante énfasis que dado la dolarización transaccional que tenemos en Venezuela, nosotros invitamos y recomendamos a los líderes de empresas en Venezuela a al menos hacer un análisis de cuál es la moneda funcional, ¿ok? Si nosotros revisamos los diferentes indicadores que establecen las normas contables como la NIC 21, la mayoría de los criterios en muchas de las industrias en Venezuela se están cumpliendo, ¿no? Y esa moneda funcional, en el caso que las compañías lo evalúen y hagan el diagnóstico y dicha moneda funcional sea el dólar, le va a permitir operar
con información en tiempo real que les permitan tomar las mejores decisiones posibles, y adicionalmente los estados financieros se van a acercar mucho más a lo que es a la razonabilidad de los mismos, es decir, información útil, fiable, que permita tomar decisiones de forma oportuna, ¿no? Entonces, invitamos, a pesar de esta reexpresión, a pesar de esta reconversión, que las gerencias sigan evaluando cuál es su moneda funcional y sigan preparando indicadores de gestión o KPI o estado financiero de forma oportuna, fiable, que les permita a los ejecutivos en Venezuela, a la gerencia, a las altas gerencias, tomar decisiones oportunas y decisiones o información fiable que permita seguir operando en este entorno tan complicado, ¿no? Y algo muy importante con esta dolarización transaccional que tiene impactos financieros, fiscales, operativos, es algo que ustedes también mencionan, esa sobrevaluación o esa apreciación del bolívar o ese gap que existe entre las tasas de inflación y las tasas de devaluación. Si yo adopto mi moneda funcional como el dólar y establezco una estrategia de precio basado en el dólar, ¿ok? Yo tengo que contemplar y hacerle seguimiento a ese dólar paridad o cómo se comporta en el caso que se ancle la tasa de cambio, cómo se comporta esta relación inflación-devaluación, ¿ok? Es decir, yo podría estar estableciendo aumentos de precios aún facturando en dólares debido al anclaje de la tasa de cambio o debido a esa apreciación del tipo de cambio si mi estructura de costo está denominada en un porcentaje en bolívares, ¿no? Entonces, pero es mucho más sencillo gestionar una empresa con una moneda funcional como el dólar para poder tomar esas decisiones adecuadas de cuánto debería ser la estrategia de precio, cuánto debería ser ese análisis de elasticidad, cuánto debería ser mi estructura de costo, cómo determinar el costo de reposición, ¿ok? Creo que es muy relevante hacer escenarios con moneda funcional como el dólar o una moneda dura, ¿no? Dado las distorsiones que se están generando en la economía venezolana. Y pregunto, Alberto, una moneda, esto que es hacia donde hemos avanzado, lo que mencionas, pero si una empresa que tiene, por ejemplo, que está mitad y mitad, sus cobranzas en dólares y en bolívares, ¿qué debe considerar para tomar la decisión de pasar a moneda funcional en dólar? Es una tremenda pregunta, Tamara. La norma en esa situación le permite a la gerencia aplicar el juicio, ¿ok? Y para poder aplicar el juicio, la recomendación que damos es tratar si a la fecha tengo ese 50 y 50, es decir, que mi facturación 50% es en bolívares y mi facturación es 50% denominada en dólares, yo tengo que tratar de determinar dos cosas. Uno, cómo se va a comportar ese Pareto en los próximos 2 o 3 años, ¿ok? Si a través de la planificación financiera que yo estoy elaborando, yo estipulo que en los próximos 2 o 3, a corto y mediano plazo, la moneda predominante va a ser el dólar, posiblemente la moneda funcional debería ser el dólar, ¿ok? Otra segunda recomendación o factor que tenemos que considerar es cómo está mi estructura de costo, ¿ok? Hay varios indicadores a la hora de determinar la moneda funcional. El primero es cuál es la moneda que yo utilizo para determinar el precio de los bienes y servicios, cuál es la moneda que yo utilizo para determinar, digamos, para facturar. Pero adicionalmente hay otros indicadores relacionados con la estructura de costos. ¿Ok? Entonces, si mi relación es 50 y 50, pero mi estructura de costo es totalmente el 80 o el 90% es bolívares, y también las inversiones de capital y mi financiamiento es bolívares, posiblemente mi moneda funcional predominante o mi moneda funcional sea el bolívar. Pero definitivamente esto no es el caso de la mayoría de las empresas en Venezuela. La mayoría de las empresas en Venezuela, a la hora de determinar el precio de sus bienes y servicios, piensan en dólar. A la hora de facturar, si la facturación es a 30 días, determinan el precio en dólares para tratar de protegerse o tratar de proteger lo que es el flujo de caja, ¿ok? Si hemos visto empresas en Venezuela que facturan en bolívares, ¿ok?
debido a que en algunos casos la inflación está por encima de la devaluación, pero en estos casos también se cumple algo muy importante. Los días créditos son bastante cortos, es decir, son empresas que facturan en bolívares, pero prácticamente cobran en 2 o 3 o 4 días. Entonces, de alguna forma, están protegidas contra la devaluación o están protegidas contra la inflación. Y esto es importante destacar, porque si tengo una empresa donde los ciclos de facturación que estamos viendo en Venezuela, un mayor otorgamiento de crédito en los últimos meses, ¿ok? Así es mucho más sencillo cuando tú determinas una moneda funcional en dólar, otorgar crédito y poder establecer ese porcentaje de interés para trasladarlo definitivamente en el precio, ¿ok? Esto es importante destacar. Entonces, para seguir un poco con la pregunta, primero determino cuál es la moneda predominante a la hora de determinar los precios de los bienes y servicios. Segundo, cuál es la moneda que utilizo para facturar. Tercero, cómo está ponderado, cómo está estructurado mis costos, ¿ok? Y cuarto y quinto, el CAPEX, que es todas las inversiones de capital, ¿ok? Que es algo que posiblemente las compañías lo tienen bastante limitado en Venezuela, pero si ese CAPEX está denominado en dólares o en bolívares. Y el financiamiento también es bastante relevante, que ustedes lo conocen bastante bien, que está un poco limitado en Venezuela, ¿no? Entonces, más allá del tema contable, de tener un estado financiero que refleje realmente la realidad económica, la determinación de una adecuada moneda funcional les permite a las empresas y a los líderes en Venezuela, a los empresarios y a las gerencias en Venezuela, poder tener un adecuado perfil 21 que refleje los verdaderos valores o refleje los resultados, los verdaderos resultados económicos de las empresas que estamos de alguna manera liderando, ¿no? Y nos permite, a través de estos indicadores de gestión, nos dan las alertas tempranas para tomar decisiones en tiempo real, con agilidad, ¿ok? Y poder definitivamente tomar los correctivos para irnos transformando día a día en un entorno que es muy volátil y un entorno que es sumamente complejo. Alberto, acabas de mencionar un aspecto muy interesante, que es el repunte del crédito comercial, producto de la decisión de las empresas de probablemente escoger como moneda funcional el dólar, fijar precios y costos en dólares, facturar en dólares y permitirse una actividad crediticia que estuvo cerrada durante muchísimo tiempo porque era ruinoso para las empresas. Esto es particularmente importante en momentos en que vivimos la congelación del crédito bancario prácticamente y la dificultad de que el mercado de capitales llene ese vacío del crédito bancario, porque sabemos que es mínimo. ¿Realmente ves perspectivas de que la mejora en el crédito comercial traiga un alivio al funcionamiento de las empresas? Mira, yo creo que es un factor crítico de éxito, ¿no? O mejor dicho, es necesario el financiamiento. Así tenemos que buscar diferentes vehículos para incentivar el financiamiento en Venezuela, ¿no? Lógicamente hay temas muy complejos a nivel de la banca, como es el tema, bueno, de sanciones, que yo creo que requiere un podcast totalmente aparte, pero el principal problema que pone sobre la mesa, uno de los principales problemas que pone el empresario sobre la mesa es que en Venezuela existe una caída del consumo, ¿ok? Existe una nueva economía, una economía que ustedes lo mencionan muy bien, una economía reducida, ¿ok? Venezuela tiene una economía donde existe un mercado mucho más pequeño y el poder adquisitivo ha bajado, ha disminuido de forma muy importante. Entonces el crédito puede representar que esta caída del consumo de alguna manera no sea tan grande, ¿no? Es decir, que el consumidor pueda de alguna manera animarse, ¿ok? A financiarse, ¿no? Animarse a financiarse y posiblemente la empresa o el comercio puede estar dispuesto a financiar, digamos, a este consumidor, ¿no? Posiblemente no a nivel de retail, pero sí a nivel de mayorista, ¿no? Y esto requiere un pequeño, quiero hacer énfasis, un pequeño alivio en la economía, ¿ok? Y yo creo que ha sido clave
esa dolarización transaccional, ¿no? Porque al momento que yo puedo determinar cuáles son mis verdaderos precios de mis bienes y consumos y yo puedo proteger el flujo de caja, yo me animo a dar financiamiento, ¿ok? Lógicamente esto no lo estamos viendo de forma masiva, pero sí lo estamos viendo en ciertos casos y genera cierto oxígeno a lo que es la economía que estamos viviendo, que es muy, muy limitada, ¿no? Entonces, yo creo que esto requiere, y yo se lo digo mucho a los empresarios, a los líderes de empresas, Venezuela, el entorno es tan complejo que requiere explorar nuevas oportunidades, requiere habilitar nuevas propuestas de valor, requiere ese cambio de mindset y requiere nuevamente transformar, ¿no? Transformar toda la cadena de suministro y buscar poner en el mercado una oferta de bienes y servicios totalmente diferenciados con un esquema totalmente innovador, ¿ok? Ahí que vemos muchas empresas que han, por ejemplo, digitalizado esa parte de la cadena de suministros y han tenido ofertas, propuestas de valor bastante disruptivas, pero adicionalmente nuevos esquemas comerciales, ¿ok? Porque nuevamente tienes a un consumidor muy golpeado, tienes una economía muy golpeada y hay que buscar de alguna manera, y no tiene financiamiento para el capital de trabajo. Yo creo que eso es muy importante. Estamos viendo que una de las razones por las cuales en los últimos años no ha ocurrido mayor inversión en CAPEX es simplemente por la falta de confianza que existe, digamos, en el entorno venezolano, pero adicionalmente por la carencia de financiamiento, por todas las restricciones que ustedes conocen. Pero estamos viendo ciertas empresas que quieren animarse o se están animando a financiar al menos el working capital, no el CAPEX, el working capital, y están buscando diferentes mecanismos de financiamiento, como tú lo mencionabas, el caso de la bolsa de valores. Cada día vemos un mayor número de empresas que se animan a emitir papeles comerciales, que han emitido algún tipo de título en moneda extranjera, y hemos visto algunas empresas que están emitiendo algún tipo de t-shirt, algún tipo de prospecto para buscar financiamiento, digamos, o buscar de repente algún tipo de emisión de acciones en un mercado, digamos, bastante privado, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Para poder de alguna manera financiar el capital de trabajo, posiblemente en empresas que ese inventario requiere cierta inversión, ¿no? Y ha sido varias empresas que han emitido también papeles comerciales en moneda extranjera, ¿no? Entonces, se le está buscando la vuelta a buscar, o tenemos que buscar fuentes alternativas de financiamiento, esa es la palabra que estaba buscando, y esperemos que se le den las condiciones necesarias a la banca, temas, por ejemplo, como reducción del encaje legal, para que la banca pueda tener la posibilidad de recuperar su protagonismo en este mercado financiero que es tan relevante para poder reactivar nuevamente la economía. Muchísimas gracias, Alberto. Retomo tus palabras al comienzo de este podcast. La reconversión es positiva porque es un problema menos con el cual tenemos que lidiar. Tenemos unos complejos retos por delante y seguiremos recurriendo a tus sabias palabras para orientar a nuestros seguidores. Muy bueno, Alberto. Muchas gracias por este aporte. Gracias, Alberto. Estoy segura que este recorrido que nos has brindado es de mucho interés para quienes nos escuchan. Ha sido un gran placer conversar contigo aquí en Síntesis. Bueno, muchas gracias, un placer, un privilegio, Tamara, Ruth, acompañarlos. Y bueno, tenemos que seguir innovando. La innovación no sucede sola y bueno, transformándonos para seguir manteniendo nuestra operación acá en Venezuela. Así es. Bueno, recuerden entonces, ya está dicho, nuestra próxima edición va a tener que ser sobre el dinero digital emitido por bancos centrales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios de En Síntesis en nuestra página www.ensíntesis-podcast.com, en Apple Podcast, en eBooks, YouTube, Spotify. Además, nos encantaría que nos dejen su like, comentarios y sugerencias en YouTube y Apple Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.